Bendiciones, Perfume de Gozo les saluda una semana más. Estamos muy felices, estamos muy contentos de que hayas abierto las puertas de tu casa y puedas estar viendo este programa que semana a semana tratamos que sea de bendición para tu vida. Quiero que me acompañen a la palabra en Marcos 13, versículo 6 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Lo dejamos ahí, el tema es muy extenso, ustedes pueden seguir leyéndolo en sus hogares. Más que nada quería empezar con este versículo para que ustedes pudieran poner un poquito de atención a los tiempos. Estamos en tiempos finales, amados hermanos, amadas personas que me están escuchando, que me están viendo, que pongamos atención a que están pasando cosas, están aconteciendo cosas en este momento que es importante que le pidamos a Dios y que le pidamos al Espíritu Santo que pueda tener sobre nosotros un oído audible a su voz, porque lo dice la palabra del Señor, muchos vendrán en su nombre y aún los mismos que creemos que estamos parados en buenas bases podemos ser engañados si no estamos atentos a la voz del Señor. Esta semana seguimos con el tema de escatología, un tema demasiado extenso, un tema muy rico, donde les invitamos a ustedes que están en sus hogares a que puedan tener una libreta, a que puedan tener un lápiz, a que inviten a alguna persona que conoce o que desconoce del tema y que puedan estar atentos, porque aquí en Perfume de Gozo no solamente te traemos una palabra, sino que hay cosas con las cuales en la Biblia se está respaldando este tema tan rico que está llegando hasta sus hogares. De mi parte, me despido, les bendigo, declaro cielos abiertos a su favor, declaro que el poderoso gigante va delante de ustedes y que el Señor los acompaña de día y de noche. Ahora voy a pasarles a mi compañera Alejandra, que va a presentarles a este pastor que trae con nosotros el hermoso tema de escatología. Les bendigo. Bendiciones, amados, les saludo. Recordemos que la semana pasada estuvo con nosotros el pastor José Alexis Cedeño hablándonos de la venida de Cristo. Pero por factor tiempo no pudimos terminar. Por lo tanto, hoy lo tenemos nuevamente aquí en Perfume de Gozo y nos estará hablando de señales antes del fin. Así es que, amados, preparémonos, busque una libreta, un lapicero, apunte cada versículo porque todo va a ser a la luz de la palabra. Señales antes del fin, comprobado con la palabra. Preparémonos y escuchemos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, qué oportunidad más linda. Gracias, pastora, del programa de Perfume de Gozo. De verdad es un privilegio y estar con ustedes a donde quiera que se encuentren en este momento. Gracias por permitirme entrar hasta la intimidad de su casa a compartir un tema tan importante como es este tema escatológico acerca de los tiempos finales. Como en el programa anterior hemos estado trayendo una secuencia, yo quisiera hoy transmitir para ustedes una secuencia también de eventos incuestionables que son señales del fin de los tiempos, que no dependen de una interpretación ni dependen de lo que yo creo o no creo, sino que son eventos noticiosos, científicos, probados. Por ejemplo, la existencia en el momento de 7.000 millones de personas es incuestionable. Los métodos de conteo de la humanidad dicen que en este momento estamos en 7.000 millones de personas y creciendo exponencialmente. Yo quisiera comenzar en esta hora leyéndoles para ustedes un versículo bíblico en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, que dice: el que da testimonio de estas cosas, dice,
ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El deseo y el anhelo de la iglesia debe de ser que nuestro Señor Jesucristo venga. Cada vez que yo toco estos temas, yo sé que estoy tocando temas controversiales, pero permítame decirles algo. Yo quisiera fundamentar cada pensamiento en lo que la Biblia dice. No se vale disentir con un tema si uno no tiene fundamento para disentir. Es decir, no se vale que usted diga yo no creo eso porque no creo. Si usted no cree eso, yo tengo una mente abierta. Yo normalmente digo que cuestióneme lo que usted quiera, pero dígame sobre qué base está cuestionando un tema, porque lo que he analizado y he estudiado es producto de muchos años de darle seguimiento. Algunas son doctrinas que han transcurrido desde hace muchos años, quienes investigando llegaron al feliz término de una conclusión teológica acerca de un tema. Eso no cambia de que por vieja vaya a ser menos actual o menos correcta. Eso no determina, el que tenga tantos años no determina que es una doctrina vieja. En esto no hay doctrina vieja. Recuerde que la palabra doctrina significa enseñanza, y las enseñanzas en la que nos fundamentamos vienen desde nuestro Señor Jesucristo y aún más atrás de esos. Analicemos algunas de las señales del fin. Les mencionaba 7,000 billones de personas, 7,000 millones de personas hay hoy sobre la faz de la tierra. Son 7 billones de personas aproximadamente, con base en la numeración de 1,000 millones, un equivalente a 1 billón. Entonces, luego tenemos otra segunda señal: hambruna mundial. Tercero, calentamiento global. 4, Israel buscando y hablando de paz, paz, seguridad, seguridad. 5, estaremos frente a una tercera guerra mundial. 6, parados frente al árbol de la vida. 7, se inicia un nuevo sistema monetario internacional. 8, el vertiginoso aumento de la ciencia. 9, la colisión de un meteorito con la Tierra. Voy a tocarles rápidamente estos 9 temas, estas nueve temáticas en sí, que son señales que están en la iglesia, en Israel o en el mundo. Todas estas señales, como dije en el programa anterior, no tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia. También expliqué que la palabra rapto no está en la Biblia, que viene del latín raptus, que traduce la palabra arrebatamiento. La palabra que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en toda la porción del versículo 13 hasta el versículo 18, cuando habla del arrebatamiento, es esa, arrebatamiento, y la traducción al latín fue raptus, que corresponde a la palabra de arrebatar. Entonces tenemos señales en la iglesia, señales en Israel, que es el reloj profético de Dios, y las señales en el mundo. La Comunidad Económica Europea en este momento está empezando un proceso que busca estabilizar la economía mundial para evitar, y todos sabemos en estos momentos las noticias de Grecia son espectaculares por lo que está ocurriendo. El pueblo de Grecia se opuso a una inyección económica del euro para mantenerlo dentro de la zona euro, pero de todas maneras el conflicto puede traer un efecto dominó. El temor de Grecia se siente en España, se siente en otros países que tienen que ver directamente dentro de la zona euro con la estabilidad de estos valores económicos. Cuando nosotros hablamos de que tenemos 7,000 millones de personas en la Tierra, lo importante de tomar en consideración es lo siguiente: desde Adán y Eva hasta el año 1959, estos son estadísticas, desde Adán y Eva hasta 1959, solamente tuvimos
2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas de Adán y Eva hasta 1950. De 1950 al 2015 pasamos de 2.500 a 7.000 millones de personas, más del doble en muy corto tiempo. Es decir, la explosión demográfica es exponencial. Se sabe, el mundo sabe, que en este momento nosotros estamos enfrentando una falta de agua mundial. ¿Por qué? Porque estadísticamente se sabe también que la humanidad vive con menos del 1% del agua que hay en todo el mundo. ¿Cuál es la razón? Que menos del 1% del agua mundial es agua que se puede tomar. Cuando nosotros tenemos una explosión demográfica tan exponencial, de 1959 a la fecha, nosotros tenemos que cada persona, el mayor contenido del cuerpo en el ser humano es agua. ¿Y de dónde se saca esa agua? Esa agua sale del agua disponible para que el hombre, el ser humano, pueda tomar. Agua potable. Esa agua potable sale de circulación conforme el crecimiento exponencial del ser humano. Son evidencias incuestionables. Hoy en día la población mundial está envejeciendo y si usted se da cuenta que en los crímenes, en los asesinatos, en los accidentes, la mayor parte de la gente que se está muriendo es la gente joven. Los viejos aguantan porque se cuidan más. Los viejos tenemos mayor cuidado de nosotros mismos y por lo tanto no nos exponemos tanto. Los jóvenes sí se exponen mucho y usted ve vez tras vez, minuto a minuto, y el mundo está sufriendo en este momento una convulsión tan terrible que yo pienso que la mesa está servida. Se tiene que acelerar lo que nos toca hacer a la iglesia en este momento, y que es la predicación del Evangelio, porque las señales de que el Señor viene, regresa a la tierra, están vez tras vez marcadas, no solo por el mundo científico, sino por lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 24, cuando habla de los tiempos finales y nos señala que nosotros en esta época estamos viviendo los tiempos peligrosos, que son tiempos de principio de dolores. En el caso de Israel, siga conmigo este tema por favor, porque es bien importante. Isaías 66:8, vean. La Biblia dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Cuando Isaías, 740 años antes de Cristo, escribe esta profecía, nunca se había visto, y después de esa profecía, nunca más se volvió a ver, en ningún caso, ninguna nación que surgiera después de haber desaparecido. Y mucho menos en un día. ¿Qué posibilidades había? Ninguna. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión se pone de pie en las Naciones Unidas y dice: hoy ha nacido una nación, Israel. Israel compró 10.500 kilómetros cuadrados en ese momento para establecerse como una nación soberana. Ahora repito la profecía: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí, señores. Sí, Isaías, nació una nación en un día. El 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser nación, y esta nación nos trae el retorno de toda la parte profética, que cuando eso ocurriera, cuando el pueblo disperso regresara a Israel, empezaba el proceso del fin del final de los tiempos. Santiago 1:1 dice la Biblia: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ya cuando Santiago, hermano de Jesús, escribe esta carta, ya nos está hablando y diciendo que estaban dispersos. En Primera de Pedro,
1, del 1 al 2, la Biblia dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Sigue él hablando de un pueblo disperso. El pueblo disperso es recogido a partir del 14 de mayo, y en esta misma fecha, en este mismo año, todavía hay hebreos regresando a su tierra. Cuando nosotros leemos en el libro de Daniel, por ejemplo, en las 70 semanas de Daniel, y aquí yo quisiera detenerme un poquito. Voy a leer libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 7 al 13, antes de: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, tiempos plural, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Observen ustedes la división que el profeta hace hablando de los 3 años y medio. Ahora, ¿de dónde estoy inventando que tiempo, tiempos y mitad de un tiempo son años? La Biblia lo dice en el libro de Levíticos. Yo les voy a mostrar más adelante también, se los voy a mencionar, dónde está eso. Porque se refiere a 3 años y medio. Y después dice, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión, ojo, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y estaba precisamente Daniel hablando de los tiempos finales, y dice que cuando se termine esa dispersión del pueblo santo y el pueblo regrese, van a empezar a ocurrir las cosas del tiempo finales. Y era tan trascendente para Daniel en esa época que él mismo dice: yo lo oí, mas no lo entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel en su momento no podía entender porque no tenía tanta luz como ustedes y yo tenemos hoy, porque estamos viviendo los tiempos finales. Ustedes y yo estamos teniendo la emocionante, pero emocionante oportunidad de vivir en los últimos días. Dice la Biblia, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Vean ustedes que primero dijo tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahora aquí viene 1290 días. Si usted toma esto y lo divide entre 360, según el calendario hebreo, le da otros 3 años y medio. Tribulación y gran tribulación. Perdónenme, yo aquí voy a mencionar algo que no está exactamente en el tema y les pido disculpas porque yo sé que es muy profundo y no tengo la oportunidad como para explicarles, el tiempo para explicarles, pero yo creo que esta división se debe a que en los primeros 3 años y medio tenemos tribulación y en los segundos 3 años y medio tenemos gran tribulación. Esta es mi perspectiva teológica. ¿Qué significa? La Biblia habla de 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. La plenitud de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. La plenitud de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo les decía la semana pasada, la gente solamente quiere conocer de Dios los atributos que se refieren a que Él es amoroso, a que Él es misericordioso, a que Él es bueno, pero se les olvida que cuando decimos que también Dios es justo, para que esa justicia se dé, es necesaria otra condición: la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. No puede haber un equilibrio entre la justicia si no hay castigo para el que lo merece y premio para el que lo mereció. Ahora, no es por merecimientos. Ustedes y yo no merecemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Dependió de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Él paga el precio. Ustedes y yo no pagamos precio. Simplemente cumplimos con los requisitos para lograr alcanzar una salvación que nos fue regalada. Por regalada, no es barata. No me malinterpreten. A mí me regalan un Rolls Royce, el carro más caro del mundo, y aunque me lo regalen, el carro es caro. Si alguien viene y me dice, mire, yo le doy $1.000.000 por ese Rolls Royce. ¿Cómo $1.000.000? Sí, pero usted se lo regalaron, ese $1.000.000 está de más. No, señores, el carro es regalado, pero no es barato. La salvación es regalada, pero no es barata. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Daniel recibe esta visión, él no la entiende. Y dice en el texto que acabo de leer, que los entendidos comprenderán. ¿No? Esto no está para todo el mundo, perdónenme, pero esto no está para todo el mundo. Si usted no quiere entender y quiere cerrarse, usted puede decidir hacerlo. Pero Dios, que nunca se ha equivocado, y óiganme, las mayores mentes científicas del mundo han intentado desvirtuar la verdad bíblica, y con toda la certeza del mundo yo le digo, yo creo que lo que Dios dijo es verdad. Y aparecerán miles diciendo, pero los budistas dicen, pero los mormones dicen, pero los testigos de Jehová dicen, pero los mahometanos que esto. Y cada uno cree que tiene su propia verdad. Y podríamos hablar del tema en cada caso. La gran diferencia siempre la marca que nuestro Señor Jesucristo está vivo. La gran diferencia siempre la marca que quien dijo estas palabras es un Dios vivo. Es un Dios que ha respaldado a través de los tiempos su palabra sin equivocarse. Cuando los hombres empezaron a investigar, fue muy recientemente, acerca de los movimientos telúricos, es decir, los temblores de la tierra, los terremotos, a buscar explicar qué había en los terremotos, cómo se daban los terremotos, descubrieron algo que estaba escrito en el Salmo 60 de la Biblia. Descubrieron que la tierra tiembla porque el magma del centro de la tierra sale por unas hendiduras que están en el mar. Y cuando sale el magma se enfría con las aguas del mar y empuja las placas tectónicas. Entonces, ya sea por subducción o por empujar, por presión, ellos mueven y se provocan los terremotos. Sin embargo, en el Salmo 60, del versículo 1 en adelante, creo que es 3, 4, por ahí, la Biblia dice, el salmista escribe y dice, Señor, sana la tierra, cura de las hendiduras, porque tiembla. Cuando leímos esto, ¿cómo podía el salmista saber desde esas alturas lo que los hombres acabamos de descubrir ahora? Que la tierra tiembla por causa de las hendiduras. Permítame decirle que la razón es que Dios siempre ha sabido cuáles las situaciones de los tiempos finales. Y estamos terminando, lo crean o no lo crean, lo reciban o no lo reciban, lo entendamos o no lo entendamos. Ahora rápidamente, la profecía de las 70 semanas. La Biblia dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice Dios a Daniel, y sobre tu santa ciudad, y para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, y observe, esto es importante, en el verso 27 dice, y por otra semana, estoy leyendo en Daniel 9, y ahora el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ojo, primeros 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aclaro esto. Levíticos 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Semana de años. Cuando hablamos de las 70 semanas, son semanas de años. La última semana son 7 años. Y por eso lo vimos, lo determinamos, que estos últimos 7 años tienen una división de 3 años y medio en cada uno de ellos. Es claro que la salida de la orden para restaurar Jerusalén inició la 70ª semana. Dicen los teólogos, y esto para mí es espectacular, que cuando Jesucristo gritó, consumado es, tetelestai, cuando gritó, consumado es, Él estaba cumpliendo la semana 69 con horas, minutos y segundos. Hubo un momento que le dijeron a Jesús, Jesús, mira, te vienen a matar, huye. Y Él dijo, no, mi hora no ha llegado. Él sabía exactamente cuál era su hora, su tiempo, su momento. Cuando su momento llega, Jesucristo muere cumpliendo y cerrando la semana 69 sobre el pueblo hebreo. Acuérdense, recalco, insisto, cuando Dios le da la profecía a Daniel, le dice, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo hebreo. Las 70 semanas están determinadas sobre el pueblo hebreo. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo en el año 33 o 30 más bien, para ser un poco más exacto con la realidad, cuando Él muere, se cierra la parte del tratamiento de Dios con el pueblo hebreo y se abre el paréntesis de gracia. Un paréntesis de gracia en donde se comienza a sumar la iglesia. Les decía la semana pasada que para entender la parte profética necesitamos saber que hay 3 pueblos en este momento: los gentiles, la iglesia y los hebreos. Muy importante para poder comprender la profecía, que el pueblo hebreo es el pueblo escogido de Dios en los lomos de Abraham. La iglesia no es el pueblo escogido de Dios. La iglesia es la desposada de Cristo. Ni siquiera es la novia, como muchas veces hemos estado oyendo. No. La figura de la iglesia no es una figura de una novia, es una figura de una desposada, según el orden hebreo. ¿Qué significa? Cuando José se casa con María, antes de casarse, fue donde los padres de María y la desposó. Pagó unas arras diciendo, mire, cuando esté listo, yo voy a traerle toda la dote por esta mujer. En ese momento, José y María estaban desposados. No se habían juntado, no se habían casado. José tuvo que irse en ese momento a conseguir la dote y María quedó esperando que regresara su desposado. Ya no podían separarse. No es como un noviazgo, no, terminemos, quebremos. No, señores. Ahí, para que pudieran separarse, tenía que haber un divorcio. Por eso, cuando María queda embarazada, por eso, y para poder captar y entender bien lo que José quiso hacer, dice que José quiso dejarla calladito. ¿Por qué?
porque con eso él estaba aceptando la responsabilidad del embarazo y María no tenía que morir a pedradas. Pero si él hubiera dicho, no, eso no es mío y me quedo aquí, me planto, a María le hubieran matado a pedradas. El ángel viene, habla con él y él de todas maneras se casa con María. La iglesia tiene la figura de la desposada. Por la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ya dio las arras del Espíritu. Y dice la Biblia que Él se fue a preparar morada para su iglesia. Cuando esté listo, tendremos las bodas del Cordero. Y ahí estaremos usted y yo. Vean, el desarrollo de este tema. Ustedes me oyen a mí hablar secuencialmente de estos temas, porque desgraciadamente me vienen a la mente un tema y otro, porque es demasiado lo que tenemos. Mire, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, voy a tratar de ordenar esta parte. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Les voy a hablar por un momento de las señales en Israel. Israel en este momento está en una batalla por la paz en su pueblo, en su tierra. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3. Está hablando que en aquellos tiempos, cuando está siendo escrito esto, cuando Pablo lo escribe a los tesalonicenses, está escribiendo por ahí del año 50, 60, por ahí. Y hermanos amados, Pablo le escribe y les está diciendo que cuando comiencen a decir paz, paz, seguridad, seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como nunca. En estos días, en estos años, Israel está buscando paz con desesperación. Tengo en mis manos algunas noticias donde Israel busca entrar en negociaciones con Palestina. En la guerra de los 6 días, cuando Israel se apodera, recuerdan que les dije que cuando se compraron 10.500 kilómetros cuadrados para que Israel volviera a ser nación. Bueno, Israel en este momento está por ahí de los 21.500 kilómetros cuadrados, casi el doble o el doble. Y observe que teniendo el doble, y esto voy a hacerle una relación con nuestro país, con Costa Rica. Costa Rica tiene 41.500 kilómetros cuadrados por ahí. Y imagínense que nosotros no tenemos en este momento 5 millones de costarricenses aquí. Pero Israel rebasa los 6 millones en la mitad de ese territorio. Y aún así están dispuestos a ceder tierra a cambio de paz. Están hablando de paz, paz, seguridad, seguridad. Los israelitas y los palestinos van tras el milagro, reanudando constantemente diálogos de paz, buscando entablar una relación con los palestinos sin sacrificar el territorio que el pueblo hebreo considera santo. El mismo presidente de los Estados Unidos ha ido a buscar paz en el Medio Oriente, porque el Medio Oriente no es solamente problema de Israel con los palestinos, Irak, Irán, y observen algo bien importante. Si nosotros ubicamos dónde nació la humanidad, nos daremos cuenta que nació en Irak. Ahí está donde estaba el huerto del Edén, ahí está la convergencia del río Éufrates, el Tigris y el otro río que se secó, que desapareció. Pero en este instante donde nació la humanidad, está convergiendo el poder, porque ahí mismo podría estar cerrando su etapa tal como la conocemos hoy en día. Hay realmente una impresionante amenaza de Irán, de Irak, sobre Israel. No creen que deba de existir como nación. Es preocupante saber que hay países con poder de destruir completamente una nación que piensen que Israel no debe de existir como nación. Y eso ocurre en este momento. Hay un poder suficiente
para destruir el pueblo hebreo. A eso se debe que cuando el presidente de los Estados Unidos le niega el respaldo a Israel, que era un aliado natural del pueblo hebreo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos eran un aliado natural del pueblo hebreo? Porque los Estados Unidos ha estado recibiendo de la inteligencia israelí la capacitación para armas nuevas y diferentes. Por eso estaba obligado a respaldar a Israel. Pero en este caso, ante la amenaza inminente de la destrucción, quiero evitar decir nombres, pero Irak, por ejemplo, en este momento, el ayatolá le amenazó a Israel diciéndole: recuérdese que ustedes no merecen y nosotros no hemos olvidado que ustedes son una nación que tiene que ser exterminada. Israel se paró inmediatamente y dijo: un momentito, ustedes no me van a tocar. Cuando le piden ayuda a los Estados Unidos dicen: no, no les podemos ayudar, no podemos hacerlo. Y ante esa circunstancia, Israel se erige como autodefensores, pero ellos saben que Dios nunca los ha dejado solos en una guerra. La guerra de los 6 días es una prueba que aún en 1967, es una prueba que aún en estos días Israel sigue bajo la protección de Dios. Era imposible hacer lo que ellos hicieron, montarse sobre aviones comerciales para lograr entrar en un territorio que estaba vedado. La gente no sabía cómo, pero Israel lo logró. Dios sigue poniendo su mano a raíz de su pueblo escogido. Señalaba los 3 pueblos: el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, la iglesia es la desposada de Dios, y el tercer pueblo es el pueblo gentil. Cuando un israelita se convierte en cristiano, ya no es judío, ahora es iglesia. Cuando un gentil se convierte al cristianismo, ya no es gentil, ahora es iglesia. Tenemos 3 pueblos bien definidos en estos días. Por eso algunos se han confundido cuando en el libro de Apocalipsis ellos leen y se lee, y textualmente la Biblia dice que el anticristo va a engañar, aún si se quiere, a los escogidos. Y ahí es donde hay que tener cuidado para leer. Si usted piensa que los escogidos es la iglesia, usted está metiendo la iglesia en la gran tribulación. Pero si usted sabe que los escogidos es el pueblo hebreo, usted se va a dar cuenta de que de quien está hablando y a quien va a engañar es a los judíos. Y eso tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a ser alguien que se va a preocupar en primer lugar por el resto del mundo. El primer punto del cuestionamiento es Israel, es el pueblo hebreo. Primero tienen que engañarlos a ellos, y esta es mi posición personal. Yo sé que hay muchas otras cosas que podrían pensarse, pero yo creo que el anticristo tiene que ser un judío. Y tiene que ser un judío por varias razones. Porque los hebreos tendrían que aceptarlo como su Mesías. Eso es lo que la Biblia dice. E Israel no va a aceptar como Mesías a alguien que no sea hebreo. Ahora, que puede estar en cualquier otra parte, sí, los judíos están en todos lados en este momento. El pueblo hebreo está diseminado por todo el mundo en este momento. Pero me atrevo a decir que cuando Israel está dándole una palabra final a sus hijos, está hablando con todos los 12 patriarcas, Adán le da una palabra que no se ha cumplido. Le dice: tú serás una serpiente junto al camino y sojuzgarás a tus hermanos. Algunas veces pensé e hice el estudio si este danita tenía que ver con Sansón, que era un danita. Y no, porque realmente Sansón nunca sojuzgó a sus hermanos a pesar de que fue uno de los jueces. Y cuando yo llego al capítulo 7 de Apocalipsis, en el capítulo 7, cuando habla de los 144,000 sellados y habla que son 12,000 de cada una de las tribus, revisando las tribus, la tribu de Dan no está. En esas la tribu de Dan no está. Y me sorprende tanto que la tribu de Dan no esté, porque no había una razón que no fuera la palabra profética que su padre le había dado antes para que el danita no estuviera dentro de los 144,000. ¿Qué significa? Y esta es mi posición personal. Yo creo que no solamente es un judío, pertenece a la tribu de Dan, el anticristo. Cambio de tema. Nació la vaca roja.
Todo el mundo sabe que la vaca roja, la vaca alazana, de la que habla Números 19, desde el 1 hasta el 10, lo invito a que usted revise eso. Números 19, del 1 al 10, habla de la vaca alazana. La vaca alazana era una vaca roja perfecta. Era indispensable es indispensable para reiniciar los sacrificios en Israel. En el año 70, cuando Ciro destruye Jerusalén, misteriosamente la vaca roja dejó de nacer. Los sacerdotes la usaban para la purificación sacerdotal y dejó de nacer. Desde el año 70 después de Cristo desapareció la vaca roja. No es una vaca roja cualquiera, es una vaca roja perfecta. Cuando esta vaca alazana o roja desaparece también con ella la posibilidad de que los hebreos volvieran al ritual del sacrificio, porque no tenían cómo santificar los sacerdotes para la operación propia de un ritual de acuerdo a lo que la Biblia decía. Sin embargo, hace algunos años volvió a nacer una vaca roja. Yo en este momento estoy viendo en mi computadora una fotografía donde está un rabino con la vaca roja que se llamaba Melody, y nace precisamente en una época en que Melody puede ser clonada y ya inmediatamente se puede restaurar el sacrificio continuo. Una vez más, una señal del fin de los tiempos es que se reconstruirá el templo en esos tiempos peligrosos finales, y será reconstruido a fin de restaurar el sacrificio continuo. El sacrificio continuo no podría darse sin sacerdotes purificados. Sacerdotes purificados no podrían darse sin una vaca roja. Y no es la vaca en sí, son las cenizas de la vaca usadas para ser aplicadas en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo gordo de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Hermanos, sinceramente no me pregunten por qué Dios hizo eso. Yo no tengo ni la más remota idea, no sé por qué Dios estableció que esa fuera la forma de purificación establecida. A mí me parece que tiene mucho que ver con la obediencia. Hay personas que tienen que obedecer un proceso para que le puedan mostrar su corazón a Dios. Hoy en día, Israel tiene todo preparado para la restauración del templo. Yo voy a ir a pasar a otro tema porque quiero hablarles de algunas cosas de las señales finales. El código de barras. Hace algunos años salió un anuncio que decía: ha comenzado un código de barras que rompe barreras. El mundo ya no es el mismo. Somos tecnología del código de barras. Identifíquese con nosotros. Hoy todo tiene código de barras, hasta las Biblias. Las Biblias nuevas le ponen un código de barras. Ahora, ¿por qué hablar de que los códigos de barras tienen que ver con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la marca de la bestia, que son 3 seises? Permíteme hacerle un poco de historia. El código de barras nace cuando nace la computación. Los primeros 10 años, los programadores empezaron a probar con un sistema binario, donde empezaron a usar la combinación de 2 grosores de las barras. Y empezaron poniendo el número 1 como marco para indicarle a la computadora que comenzaba un código de barras. Le pusieron un 1 durante 10 años en el centro y al final del código de barras, como indicación que cambiaba del producto al productor y el cierre del código de barras. Cuando llegaron a los 60 años, llegaron al número 6. Y cuando llegaron al número 6, descubrieron una bendición que el 6 tenía. Es el único número que es número al revés y al derecho. Es el único número que es 6 al derecho y 9 al revés. No hay ningún otro número que cumpla con esa función. Entonces descubrieron que el escáner podía leer al revés o al derecho un código de barras sin importar, porque si leía un 9 le daba vuelta a toda la información, y si leía un 6 sabía que le había entrado al derecho. Y
El marco es el siguiente. Los valores de los números se los ponen los programadores. Los números internos se los ponen los programadores. Pero las paralelas primeras, las del centro y las últimas son seises. No son valores agregados, es el marco que encierra el contenido. Cuando un escáner lee en fracción de segundos, a donde pasó un código de barras, leyó inmediatamente la computadora. El primer 6 le dice, comenzó código de barras, información del producto. Entonces le da la información del producto, incluso tiene un valor que hace que se descargue uno para efectos de inventario. El del centro dice, se terminó información del producto, comienza información del productor. El 6 del centro, las paralelas, que son iguales, las primeras a las del centro, le dice, terminó información del producto, continúa la información del productor. Le da la información del productor y el último 6 le dice, terminó código de barras, apáguese. Trate de vender un producto en un supermercado que no tenga código de barras. No podrás comprar ni vender si no tienes ese código. Y lo más tremendo que ha ocurrido es que posteriormente han llevado esa codificación a los microchips. Los microchips han traído ahora la codificación, y si ustedes saben y leyeron acerca de del Obamacare, quien prometió desde marzo del año pasado o antepasado entrar en vigencia con un código numérico de 18 números dividido en 2 bloques de 9. Hay que leer la ley del Obamacare. Y ahí en el Obamacare la idea era insertar en el hombre esa codificación para ser atendido en clínicas. Y para eso crearon un granito de arroz, una cosa como un granito de arroz, un microchip que contenía los valores numéricos con tu información médica. Y ya empezaron, ya algunas personas ya les pusieron esos insertos, ya se los pusieron. Vean, indistintamente de cómo sea, de cómo venga el asunto, estos valores están trayendo los 3 seises. Y llegará el momento en que no se podrá ni comprar ni vender si no se tiene ese código, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Y lea versículos del 13 hasta el final también, en el capítulo 13, y se va a dar cuenta que la Biblia es clara diciendo, no podrán comprar ni vender. Tengo en mi poder los valores para leer los códigos de barras. ¿Por qué nunca nos explicaron? ¿Por qué al mundo nunca le explicaron? Aún los mismos programadores no conocían los valores de las paralelas, que son de diferentes grosores, y los diferentes números son alimentados de acuerdo a lo que quieran, de acuerdo al producto. A la hora de la lectura de un producto, cada número da esa información completa a la computadora. Pero ¿por qué nunca nos dijeron que el marco de todos los códigos de barras son 3 seises? ¿Por qué nunca le explicaron al mundo? Por la misma razón que ahora que el presidente Obama tuvo el rechazo del Obamacare. ¿Cuál es la razón? Que ahora la gente no quiere dejarse poner una marca. ¿Saben a lo que se están arriesgando? Y yo creo, sinceramente, mis amados hermanos, ya hay gente que está metiendo la mano para los lectores que codifican la entrada a los trabajos. Hay una mano, un lector para la mano derecha, donde usted entra a trabajar y le leen las huellas y dice que es usted y usted es el que entró. Vean, está el mundo total y absolutamente preparado para que comience una marcación masiva. Ustedes y yo no seremos nunca obligados a ponernos una marca antes de que eso ocurra.
nuestro Señor Jesucristo sacará a la iglesia de la tierra. Antes de que eso ocurra, ustedes y yo volaremos al cielo. Cuando en Daniel 12:4, cuando la Biblia le dice, pero tú, Daniel, cierra y sella las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso está pasando hoy en día. Mientras todo se degrada, la ciencia aumenta exponencialmente. Y que si corremos, todo es a base de reloj. Y como todo es a base de reloj, el tiempo se me está terminando. Y esto es mucho de lo que tenemos que hablar. Nosotros tenemos mucho material para seguir dando. Podemos hablarle mucho acerca de los tiempos finales. Y esto no tiene tanto que ver con, bueno, les he leído lo que la Biblia dice, pero es incuestionable. Hermanos amados, amigos, ustedes que nos están viendo, el mundo no soporta más. El mundo está sufriendo estertores de muerte, indistintamente de que usted crea o no crea lo que la Biblia dice. El mundo se está acabando. Los científicos son quienes más hablan de esto. Stephen Hopkins mencionaba en el anterior programa, el único hombre sobre la faz de la Tierra hoy en día que tiene los mismos 170 IQ que tuvo Albert Einstein, una inteligencia bárbara, dice que en el 2050 no habrá hielo eterno en los polos. ¿Saben lo que eso implica? No hay refracción de calor, no hay devolución a la atmósfera del calor, de los rayos caloríferos del sol. Por lo tanto, se quedarán en la Tierra, van a calentar los mares, el plancton, que es la base del sistema alimenticio de los seres humanos, el plancton va a irse secando, que ya está ocurriendo. Y el movimiento marino de todos estos animales que estaban habituados a cierto tipo de alimento, comienzan a irse para otro lado. En este momento, y usted también puede haberlo leído, la gran plataforma de Hawkins, la gran plataforma de 10.000 kilómetros cuadrados, se soltó, era una plataforma de hielo, se soltó del continente, se despegó de la plataforma continental y está flotando en el mar. Los científicos dicen que si esta plataforma llega a deshacerse totalmente, esa agua que está ahí, que es hielo, es agua dulce. El mar se está endulzando. Y no solamente se está endulzando, está teniendo tal calor, tal grado de calor, que las especies marinas han tenido que cambiar sus hábitos de migración. Están moviéndose diferente y encontramos animales dentro de un ambiente que no es el de ellos. Y una de las cosas que más me da dolor es saber, por ejemplo, que los osos polares ya no tienen dónde pararse a descansar mientras nadan largos kilómetros dentro del mar, porque cada vez que se suben a una cuestión de hielo, esto se deshace porque está solamente la parte externa y se están muriendo los osos polares porque no tienen lugar para reposar, para descansar, mientras avanzan en sus movimientos migratorios en busca de alimentos. Yo creo, hermanos amados, que tampoco es de extrañar que se nos esté hablando tanto de que debemos de pensar en salir de la tierra. Se nos está hablando, en este momento se está trabajando mucho, y aquí mismo en nuestro país, desde Costa Rica, se está trabajando en el motor de plasma, un motor para moverse a través del espacio en menor tiempo y con menor gasto. Se está hablando, y acabamos de ver unas fotos espectaculares de Saturno y de Júpiter, donde las sondas están trayéndonos información del mundo exterior. También voy a mencionar a Stephen Hopkins en este tema. Dijo que si el hombre no ha salido de la Tierra en el año 2030, la humanidad está condenada a desaparecer. Y cuando yo menciono a Steve Hawkins, no estoy hablando de un cristiano, no estoy hablando de alguien que conoce la Biblia, estoy hablando de un ateo, de alguien que no cree en Dios. Y él dice que si la humanidad no sale de la Tierra para el 2030, en el 2030 la Tierra se autodestruirá, la humanidad se autodestruirá.
no es motivo para tener temor, es motivo para levantar las manos al cielo y poder decir, como empecé este programa diciendo, sí, ven Señor Jesús, tu iglesia te está esperando, nosotros estamos preparados. No se trata de si yo creo o no creo, este no es un asunto de análisis teológico, esto es un análisis lógico de una verdad que nos atropella. Son trompetas que nos han estado sonando en el oído. Usted no puede salir a la calle hoy sin enfrentarse a una violencia desmedida de la que la Biblia habla. Será una señal del fin de los tiempos, porque el amor de muchos se está enfriando. La misma iglesia que está mostrando esa falta de compromiso. Y yo sé que hay gentes alrededor del mundo que saben que les estoy hablando una verdad absoluta. La gente ya no quiere estar buscando a Dios. Ya han oído muchas voces que dicen que Dios no es verdad, que no es cierto, que eso es anticuado, y a nadie le gusta parecer anticuado, y por eso se están alejando y no quieren parecer tan cristianos como antes. La palabra Cristo, que es la que da la connotación de cristiano, significa el ungido. Y los cristianos somos los ungidos por Dios para cumplir con un propósito determinante en la faz de la tierra. Si usted, mi amado, que me está viendo, donde quiera que usted esté, usted piensa y dice y sabe que es cristiano, permítame decirle esto: usted no estaría vivo si Dios no tiene un propósito para su vida. No hay nadie en este momento, aún los que no son cristianos, están vivos porque Dios es un Dios de propósitos. Y si usted está vivo en este momento es porque Dios sabe que todavía hay esperanza para usted. Si usted no tiene a Dios en su corazón, si usted pierde el propósito, usted no es necesario que esté más en la faz de la tierra. Permítame decirle algo ahora. Dios tiene un propósito y tuvo un propósito para que usted viera este programa de Perfume de Gozo el día de hoy. Estoy cerrando este tema. No estoy cerrando el tema, estoy cerrando el programa porque se nos está terminando el tiempo. Porque tengo muchísimo. Y lo que le estoy diciendo, todo lo que le estoy diciendo lo tengo documentado, todo, absolutamente todo. Y a la luz de la Biblia, usted está recibiendo en este momento un mensaje porque Dios está interesado en que usted conozca que Jesucristo es el Señor de su vida. Ahí donde usted está, quisiera hacer una oración conmigo ahora y decirle a Jesús: Señor, entra en mi corazón. Yo quiero estar preparado para el día que tú decidas venir, regresar a la iglesia y levantar la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, allí donde está el tema del arrebatamiento, o 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, donde habla del arrebatamiento de la iglesia y de la forma. ¿Usted quiere ser parte de ese arrebatamiento? Ore conmigo, ahí donde está. Ahí donde está, por favor, incline su cabeza y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, estoy delante de ti reconociendo que te necesito. Perdóname, Señor. Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida en tus manos. Ayúdame a ser fiel hasta la fecha en que tú decidas que yo pase a tu presencia. Señor, encomiendo todo mi ser, toda mi vida, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La paz de Dios sea contigo, Dios te guarde, Dios te bendiga, y hermano amado, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y usted? Una hermosa palabra, una hermosa enseñanza nos trajo el pastor Alex Cedeño. Y yo quiero compartirles un versículo que está en Mateo, en el capítulo 24, el verso 43. Dice la palabra de Dios: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendrá,
habría de venir, velaría, dice la palabra, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 43, estad preparados, dice el Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amado y amada que nos viste en este programa, nos escuchaste, que fuiste edificado junto con el pastor Alex Cedeño y todo el equipo de Perfume de Gozo. Quiero dejar este mensaje en tu casa, quiero dejar este mensaje a través de las redes sociales donde tú nos estás viendo. Él vendrá y no sabemos el día. Aquí lo que tenemos que saber es si estamos o no estamos preparados, si estamos listos para el llamado, si estamos listos para cuando Él nos arrebate. ¿De qué manera podemos entender que ya estamos en las señales del fin del mundo, que ya Cristo está pronto a venir? Queremos dejarle esta palabra, que usted busque personas ahí donde usted se encuentra en este momento y diga, hoy el pastor habló sobre el llamado, sobre que tenemos que volver a Él. Si usted hoy nos abrió por primera vez el corazón a este hermoso programa, a esta palabra, y usted fue impactado y Dios habló a su corazón y usted recibió a Jesús por primera vez en su corazón, déjeme decirle que tomaste la mejor decisión, que ahora es el tiempo de correr la voz y hablarle a otros de Jesús y hablarle a otros de que está cerca, de que estamos preparándonos para la llegada de Él, para recibirlo a Él, para irnos juntamente con Él. Dios está pronto a venir y la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para recibirlo? ¿Estás preparado para irte con el amado? Queremos dejarle esta palabra y queremos decirle que Dios es un Dios de maravillas, Dios es un Dios de proezas y por tanto recibimos este mensaje con su sabiduría, con temor, a examinar nuestro corazón diariamente para estar santos y puros delante de Él. Queremos bendecirte aquí en Perfume de Gozo y no solamente queremos dejar este programa y que usted escuchó esta palabra muy bonita, sino queremos que usted nos llame, que usted nos escriba. Al pie de la pantalla está el número de teléfono de Perfume de Gozo, está en las redes sociales donde nos puedes buscar en Facebook como Perfume de Gozo. Estamos en canal digital, telecable digital en la caja 406. Búsquenos, mírenos todos los jueves a las 4 de la tarde, su programa aquí Perfume de Gozo. Y también no nos deje de enviar las peticiones ahí al número de teléfono que está a los pies de la pantalla. Queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos estar contigo en la situación en la que estás atravesando. No sabemos si es financiera, no sabemos si es un problema en el matrimonio, no sabemos si es un problema con tus hijos. A lo mejor estás en las cárceles y nos estás escuchando, a lo mejor esta palabra llegó hasta los hospitales, pero queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos, estamos para aconsejarte, para sanar tu corazón a través de lo que Dios ha hecho con estas mujeres de Perfume de Gozo. Te bendecimos y queremos invitarte a que no te pierdas la próxima semana un programa especial donde sabemos que Dios edificará y llenará tu vida de mucho gozo. Te bendecimos aquí en Perfume de Gozo, en el nombre de Jesús. Bendiciones.